Bueno, ahí ya me generó la vista de datos con mis variables. Y ahora voy a proceder a analizar este tipo de variables, en este caso cuantitativa. Voy a analizar los promedios. Por eso voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y selecciono los datos que quiero analizar. En este caso los promedios. Ahora voy a gráficos. En este tipo de variable uno tiene que generar un histograma, por lo general. Y además quiero que muestre la curva normal en el histograma. Ahora voy a seleccionar estadísticos para, para que me haga un estudio sobre los elementos de la tendencia central y otro tipo. Entonces yo selecciono media, mediana, moda, suma, asimetría, kurtosis, la división estándar, varianza, rango y cuartiles. Pongo continuar, acepto y me genera una tabla donde salen los estadísticos. En este caso, por ejemplo, la media, el lenguaje, el promedio de notas es 5,7, o sea que la suma de todas las notas dividido por el total resulta 5,7 en lenguaje. La mediana en ciencia es 6, por lo tanto la mitad de las notas están bajo 6 y la otra mitad está sobre 6. La moda en matemática es 5,7, o sea que la nota que más se repite es esta, 5,7. La desviación estándar en lenguaje sería 0,9, lo cual es la dispersión de los datos con respecto a la media. La varianza, que no es más que la división estándar al cuadrado, el lenguaje es 0,8. Bueno, otro dato es la simetría. En este caso a mí me dio negativo. Eso quiere decir que acá en mi gráfico de lenguaje va a estar inclinado hacia la derecha. Entonces, porque es negativa. Acá este. El otro dato que me indicó es la kurtosis, que me dio negativo. Por lo tanto, el gráfico no va a ser achatado, sino que va a crecer de esta manera. Em, ¿Qué otro? El rango, por ejemplo, en matemáticas medio que es 3,8, o sea que la diferencia entre la mayor nota y la menor es 3,8. Los percentiles, por ejemplo, en ciencia tengo que el 25% de las notas son bajo 5,7. Eh, bueno, me generó entonces mis tres gráficos. Esto se puede modificar igual. Puede ser que me aparezca la etiqueta acá en la segunda opción. También puedo modificar los colores o el rango que quiero que me analice acá abajo. Em, bueno, eso ha sido algunas funciones básicas de este programa. Como tercer ejemplo, tengo en vista de datos yo realicé cierto tipo de encuesta que es inventada, en la cual se pregunta el sexo, edad, en este caso son alumnos de tercero medio, y cómo se moviliza hacia la escuela y si acaso toma desayuno antes de salir. Yo puedo hacer un análisis que contenga dos tipos de variables y hacer una especie de correlación entre ambos. Entonces voy a analizar estadísticos descriptivos y me voy a tablas cruzadas para ver cómo puedo relacionarlo. Entonces, por ejemplo, eh, quiero hacer un gráfico que tenga que ver con el sexo de la persona versus
si desayuna antes de salir. Bien sencilla el tipo de encuesta. Eh, Esto lo dejo así y acá selecciono mostrar los gráficos de barras agrupados para que el programa muy amablemente me genere mi tabla y mi gráfico. Acá se puede ver entonces eh, que hay 20 personas encuestadas que corresponden al 100% de personas válidas, no hay casos perdidos. Acá está la tabla que me pregunta cuál es su sexo y si desayuna antes de salir. Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, de los encuestados, 7 personas de sexo masculino sí desayunan antes de salir. Y que 4 mujeres no desayunan antes de salir. Acá está el gráfico de barras, donde está el recuento de esto. Y ese sería el tercer ejemplo de tablas cruzadas. En este mismo ejemplo voy a ver cómo me genera todo este tipo de datos, cómo me lo analiza. Entonces voy acá mismo y voy a analizar los tipos de datos cualitativos. Entonces voy a gráfico y voy a generar un gráfico de barras con frecuencia y acepto. Acá ya me lo generó. Tengo mi tabla de frecuencias donde, por ejemplo, 3 personas se van en bicicleta hacia el recinto, que corresponde a un 15% del total. Eh, un 75% de los encuestados desayunan antes de salir y un 35% no lo hacen. Hay 10 personas de, de sexo masculino como femenino. Y acá podemos observar el gráfico de barras que con la pregunta de cómo se traslada. Y dice 8 personas caminan, 6 se van en micro. Y acá están los otros dos. Cuál es su sexo y si acaso desayunan antes de salir. Acá igual yo puedo modificar los colores. Por ejemplo, le hago doble clic a esta cosa. Vuelvo a hacer doble clic sobre el gráfico. Voy a relleno y borde y quiero que sea azul. Y ahí está. Bueno, eso. Em, con esto sí termino el tercer ejemplo. A modo de conclusión, puedo decir que este programa da para un abasto de operaciones que se pueden ocupar. Yo solo mostré la parte básica. Además se explica que sea ocupada actualmente por muchas empresas, ya que les sirve de gran utilidad para, para estudiar cierto tipo de casos. Eh, con respecto a la enseñanza media, en estadística que se ve en primero y segundo medio, yo no recomiendo usar este programa, recomiendo usar Excel, se puede usar igual de sencilla manera. Y otra conclusión importante es que uno tiene que tener claro los conceptos que uno quiere estudiar. A mí no me sirve nada que me genere esta tabla de frecuencias si no sé interpretar, por ejemplo, la media o la mediana. Por lo tanto, es necesario
saber este concepto mínimo antes de usar este o cualquier otro tipo de programa. Con esto finalizo la presentación. Eh, es, recomiendo aprender a usar bien este programa. Es muy útil. Muchas gracias.